Bueno, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, bienvenidos, buenos días, gracias por estar aquí. Pues ¿por dónde empezamos? Y materia prima hay un montón. Yo quisiera arrancar esta charla, si les parece bien, con algo que está por iniciar en el máximo tribunal de justicia del país, que es la Corte. Hoy empiezan las sesiones consecutivas que tendrán lugar en la Suprema Corte de Justicia con motivo del caso ABC. Se va a discutir en este colegiado el dictamen del ministro Arturo Saldívar, y bueno, pues ahí ya sabemos que el ministro Saldívar ha identificado como responsables de violaciones graves a las garantías a altos funcionarios del gobierno de la República, del gobierno de Sonora y del gobierno municipal, exgobiernos y autoridades actuales. ¿Qué hay en el fondo, Denise, desde tu punto de vista de este tema? ¿Qué se juega con este debate que la Corte va a tener a partir de este día? Bueno, se juega algo fundamental para la democracia, que es si los funcionarios públicos tienen responsabilidad frente a hechos en los cuales sus acciones u omisiones llevaron a la violación de garantías individuales. Lo que se juega es si México sigue siendo un país de impunidad o llegaremos a un punto en el cual finalmente hay culpables, hay señalados y hay sancionados. El proyecto del ministro Saldívar me parece un documento parteaguas, un documento valiente, un documento muy bien elaborado, en el cual con una gran claridad comienza él hablando sobre el hecho de que la Corte tiene que asumir este papel de investigación porque ninguna otra institución pública ha podido llevar a cabo su cometido, empezando por la Procuraduría General de la República, los ministerios públicos estatales, y de ahí que los padres, sollozando, literalmente sollozando, hayan ido a la Corte en busca de justicia que después de un año no habían logrado encontrar. Eso me parece fundamental. Y en segundo lugar, a partir de la Constitución y a partir de las leyes que rigen al Seguro Social, él va elucidando las cadenas de mando hasta llegar a conclusiones muy importantes sobre, por ejemplo, el desorden generalizado que existe en la subrogación, la operación, la supervisión de guarderías, el caos que se dio en las postrimerías del incendio, cuando las ambulancias llegaron más de 25 minutos tarde, solo 16 ambulancias para más de 100 niños, y cómo esto es atribuible al final del día a las personas que estaban en el ápice de las instituciones a su cargo. En un primer caso, Juan Molinar, en ese momento director del IMSS, Daniel Caram, quien lo sustituyó, el gobernador del estado, las autoridades de protección civil. Lo que describe este caso de manera dramática es cómo se dio como un desgajamiento de la función de la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal, o sea, un desgobierno absoluto. Y cómo el costo de esto ha sido la vida de 49 niños. Cosa que en cualquier otra, en una democracia funcional, y lo hemos dicho ya en esta mesa, hubiera entrañado desde el primer momento la renuncia de los funcionarios implicados y después, posteriormente, un proceso de juicio en el que se deslindaran responsabilidades. Entonces, a mí me parece que es un caso histórico. Pero el problema, Carmen, es que el caso se va a discutir más allá de sus méritos. Ya en la Corte hay una intensa presión, está el cabildeo cotidiano de Juan Molinar, de Daniel Caram, a quien vi en la Corte el jueves pasado, una presión del gobierno federal para encontrarle problemitas, contradicciones, omisiones al dictamen de Saldívar, con el objeto de desacreditarlo. El hecho de que surgiera intempestivamente este otro reporte, el reporte Smith, de una consultora en incendios estadounidense que alega que el incendio en la bodega fue deliberado, argumento con el cual los funcionarios federales están diciendo, pues el caso cambia totalmente porque fue provocado por una autoridad estatal, cuando eso no
quita la responsabilidad que ya tenía el gobierno federal y el IMSS por la mala operación de una guardería inmensamente vulnerable a un incendio. Entonces yo siento que la presión quizá lleve a que este proyecto o no sea avalado o que se le exija al ministro que incorpore, cambie, diluya cosas, que regrese a su escritorio, que regrese a rehacerlo y que hubiera una segunda ronda de discusión y posterior votación al respecto. Sí, no sería de extrañar porque efectivamente acabas de mencionar varias cosas. Uno, no sabemos si el debate dentro de la Corte va a incorporar o no este nuevo peritaje que se da a conocer precisamente en estos días y que supongo es el peritaje del cual se vale Fernando Gómez Montt para decir que hay indicios de una acción deliberada. Bueno, si existen indicios de una acción deliberada, entonces que nos vaya informando el Ministerio Público, que a su vez está realizando investigaciones, porque la Corte no sustituye ni debe sustituir lo que está realizando la autoridad ministerial. Así que si hay una acción deliberada, nos tienen que decir en dónde, cómo y por qué, y cómo afectaría en todo caso la descripción de lo que ocurrió en la guardería ABC de Hermosillo. Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante señalar, tú dices cabildeo. Bueno, pues efectivamente hay una acción importante en la Corte sobre el tema. Hay también expresiones públicas que se han dado en los últimos días, este fin de semana no fue la excepción, de diferentes organizaciones médicas. Hemos leído y visto, por ejemplo, el testimonio del doctor Cumate, del doctor Soberón, exsecretarios de salud de diferentes organizaciones que están planteando una cosa en particular que tiene que ver con el Seguro Social. Ellos dicen que el ministro Saldívar está llegando a conclusiones sin un sustento técnico y técnico real, porque hay un informe de CONAPRED, del organismo encargado de revisar las prácticas médicas, que es distinto a lo que concluye el ministro Saldívar. Y entonces hay un pronunciamiento gremial importante en relación a la calidad del servicio médico de los médicos del Seguro Social en relación a esta parte de la historia, que es muy interesante cómo se ha dado este fenómeno, Sergio, como lo que hemos visto, digamos, como son varios territorios, ¿no? Este en particular es la expresión de estas organizaciones y de estos médicos de alto nivel, como los que acabo de mencionar, sobre esta parte específica. ¿Hubo o no negligencia, hubo una mala práctica médica de los médicos del Seguro Social sobre lo ocurrido en la guardería ABC? Mira, voy a abordar el tema desde una perspectiva más sistémica, porque me parece un caso muy relevante para hacer una disección que permita combatir el fatalismo victimista tan común en nuestro país, en el cual un buen número de personas conscientes dicen, pues, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Y en ese sentido, el caso de la guardería ABC es una lección que habría que diseccionar, que hay que diseccionar en sus partes para ver cómo se combate eficazmente la impunidad. Detecto 5 elementos. Primero, una causa justa. Aquí no hay una duda, estamos ante un hecho terrible, una tragedia, y que, segundo elemento, las víctimas, no solo los niños que murieron, sino los padres, los supervivientes, tienen ante sí una causa justa, y esa causa justa los impulsa a actuar. Y habría un buen número de otras causas justas, pasta de conchos, miles en este país. Tercer elemento, la utilización del conocimiento. Aquí lo que estamos viendo es cómo los padres logran conjuntar una masa de información, no solo ellos, sino con sus aliados en el mundo de las ciencias, de las universidades, que van construyendo un cuerpo de evidencia que contraponen a la indiferencia, la impunidad y el cinismo de las autoridades estatales y federales.